doy a todos la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde suelo hacer reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hace mucho tiempo que no estoy en este banco y puedo deciros que aquí pues fue donde empezó muchas de las cosas que estoy llevando a cabo. Viniendo aquí, sentarme aquí, leer la palabra, meditar, reflexionar, escribir. Y la verdad pues que hoy estoy aquí, no lo había pensado y es un buen momento para la reflexión que os voy a hacer, porque tiene que ver con el rey David. Lo he titulado El reencuentro del rey David con la espada de Goliat. El pasaje de la escritura que hoy voy a compartir con vosotros está en el libro del profeta Samuel. Samuel fue el último juez y profeta que tuvo el pueblo de Israel antes de los reyes. Justo a él le dijeron que querían tener un rey como las demás naciones. Los hijos de él no tenían un buen testimonio, entonces el pueblo ahí acordó que querían pues tener un rey como las demás naciones de su alrededor. Samuel atendió su petición, no le agradó, pero Dios dijo que escuchara la voz del pueblo y que le dieran lo que pidiese, porque no le estaban desechando a él, sino que estaban desechando a Dios. Es muy interesante lo que él nos muestra en el relato de David mata a Goliat. Llama poderosamente mi atención que Samuel describe muy bien, inspirado por Dios, la armadura, todo lo que lleva Goliat. Hay un detalle muy significativo que omite el profeta Samuel, porque a él le llamaron la atención otras cosas, que es sobre la espada que llevaba Goliat. Samuel, en la descripción que hace, nos podemos imaginar pues que es una persona de 6 codos y un palmo, alta, tremenda, casi 3 metros, con toda esa armadura que vamos a ver aquí. Por ejemplo, dice: salió entonces del campamento, estoy en el versículo 4, de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de mallas, dice también la palabra de Dios, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. Lo más seguro pues que iría así con la jabalina. Continúa diciendo aquí: el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Menciona la palabra 600, la palabra 6 codos, y esto nos hace pensar pues en el número de la bestia, 666, y el enemigo al que se tenía que enfrentar David no era un enemigo cualquiera, sino que era poderoso, pero él le pudo vencer porque su fe y su confianza estaba en Dios. Satanás es un enemigo poderoso, que si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, Dios de nuestra parte, no lo podremos jamás vencer. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, el hermano del Señor: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. También el apóstol Juan en su primera carta escribe: mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y el apóstol Pablo a los Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad que es un enemigo fuerte, pero no es más fuerte de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros para con él. Jesús le derrotó en la cruz del Calvario. Está derrotado, sabe que le queda poco tiempo, pero todavía tiene poder para engañar y para hacer obras de maldad, para que la gente no vaya al cielo, sino que le haga compañía con él todos los ángeles que le siguieron y los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo eternamente en el lago de fuego. Pues ahí ese enemigo grande al que se enfrentaba el pueblo de Israel, que durante 40 días estaba desafiándolos y que nadie daba un paso adelante, sino todo lo contrario, escapaban, tenían temor. A los 40 días vemos que cuando el padre de David le dice que vaya a ver a sus hermanos, que le lleve provisiones, queso, pan, y que traiga prenda de ellos para saber cómo están, porque eran 8 hermanos, pero 3 estaban en la guerra. Al llegar allí David y oír lo que el rey había dicho: el que venciere al gigante Goliat, a ese paladín, que le daría su hija y le eximiría pues toda su familia de pagar tributos. La verdad que lo pregunta varias veces, porque él
Está acostumbrado pues a estar en el campo, como después le dice a Saúl, con las ovejas, y cuando viene un león, con la onda y todo, y la quijada que lleva, pues acaba recobrando la presa. Está acostumbrado a enfrentarse fieras, entonces él cuando ve a Goliat, pues es como si viera un oso o un león. Él sabe que Dios está con él, que le ayuda y que le da la victoria sobre el enemigo. Entonces él, viendo a Goliat, pues me llama la atención que a veces es como nosotros veamos las cosas. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, dice: más gracias sean dadas a Dios, que siempre, no dice casi siempre o alguna vez, que siempre nos lleva en victoria por medio de Jesucristo. Y después a los Romanos, en el 8:37, le escribe: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cierto que somos vencedores, es cierto que tenemos la victoria de Cristo en nosotros, el triunfo, es cierto que hemos ganado la guerra definitiva al diablo. Ahora nos quedan batallas que podemos perder o ganar, depende de nosotros. Si estamos sometidos a Dios, si permanecemos en la palabra de Dios, si estamos peleando la buena batalla con las armas de Dios, de justicia, de fe, del poder del Evangelio, vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, sometidos a Dios. Todo eso va a depender de las batallas que no quedan, pero la grande ya Jesucristo la ganó en la cruz, derramar su sangre. Diablo, él ya sabe que fue derrotado y que le espera la condenación eterna en el infierno. Pero ahora nos quedan batallas que tenemos que ganar, y si estamos sometidos a Dios y confiamos en Él, las vamos a ganar. Porque la palabra de Dios lo dice, y Dios hay una cosa que no puede hacer, y es mentir. Y Dios nunca miente y siempre cumple su palabra. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra de fe, de esperanza, que nos da la victoria sobre el enemigo y todas las cosas en nuestra vida. Entonces ahí vemos como la victoria de David sobre Goliat se fundamentaba en su fe, en su confianza en Dios. Cuando el filisteo, el paladín, va hacia David para querer hacerle pecadillo, es muy interesante lo que la palabra del Señor nos muestra, lo que le dijo David al paladín. Está en el capítulo 17, estamos en el mismo verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no fue en sus propias fuerzas, sino que se apoyó en el nombre de Dios. Y tenemos que hacer todas las cosas en el nombre de Dios. Jesús en la gran comisión le dijo a sus discípulos: y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre las manos a enfermos y sanarán. Más cosas les dijo, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos con el enemigo en el nombre de Jesucristo. Ahí tenemos la victoria asegurada. Es muy interesante lo que le dice Saúl en el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En nuestras limitaciones nos va a pasar como de los 10 espías que regresaron y dieron ese informe negativo que dice que, a su parecer, como ellos veían a los gigantes, se veían como langostas, y así les veían también los gigantes a ellos, ¿no? Entonces, como nos veamos nosotros y lo proyectemos, así nos va a ver el enemigo, Satanás, los demás. Entonces, si nos vemos débiles, si nos vemos que no podemos, que somos fracasados, que no lo podemos todo en Cristo Jesús, que Dios nos lleva siempre de victoria en victoria, que no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si no nos vemos así, el enemigo nos va a ver así, y entonces va a hacer en nuestra vida lo que quiere. Pero aquí es la visión del rey Saúl, un hombre de Dios, que fue llamado por Dios, pero que fue desechado porque no obedeció a Dios, no se apoyó en la palabra de Dios, no confió en Dios en los momentos críticos de su reinado. Entonces aquí David le dice: tú vienes a mí con espada. Vemos que Samuel omite la espada, pero David saca aquí la espada, porque lo que hoy voy a hablar tiene que ver del reencuentro de David con la espada de Goliat. Esa espada, esa arma que sirve para defendernos como para atacar. Poco más adelante ahora sigo con ese tema, porque aquí dice en el 50: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Es que con Dios no hace falta que tengamos una espada
no hace falta un arco, una metralleta, un tanque. Con Dios, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Dios hacía caer truenos, piedras. La tierra se tragó a la Corea, a su familia, la tierra se tragaba a la gente. O sea, Dios ponía temor en ellos, que se mataban unos a otros. Con Dios solo tenemos que confiar en Él y descansar en sus promesas. Como vemos ese ejército tan grande en tiempos del rey Ezequiel, que vino un ángel y los mató a todos, los asirios, 180 y pico mil. Entonces vemos en la palabra de Dios, en diferentes pasajes, que para Dios es lo mismo salvar con poco que con mucho. Entonces aquí David dice que venció así con honda y piedra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Al enemigo hay que vencerlo, hay que ir corriendo, no hay que dejar para mañana si hoy le podemos retocar. Y dice entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces con la espada del filisteo, David le corta la cabeza. Aquí vemos en David un poco el reflejo de Jesucristo, ¿no? En la vida de David, ¿no? Ahora estaba en el anonimato, igual que Jesús, ahora empieza un tiempo de popularidad, igual que Jesús. Seguidamente vamos a ver en él un tiempo de dificultad, de presión, de pruebas, como en el tiempo de Jesús, y después un tiempo glorioso, cuando ya es establecido como rey sobre todo Israel. Vemos eso en él también. La palabra de Dios en Génesis 3:15 dijo que Satanás heriría a la simiente en el calcañar y la simiente de la mujer en la cabeza. Entonces vemos aquí a David ahí como una figura de Jesucristo que le corta la cabeza al diablo, el que lleva tanto el número 6, ¿no? Que nos representa y nos hace ver ese gigante. Pero él, apoyado en Dios, ahí actuó. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Él tuvo ahí que preparar las piedras, ir al arroyo y buscar 5 piedras. Resulta también muy interesante por qué 5 piedras planas. No valían de cualquier manera. Tenemos que hacer la guerra contra nuestro enemigo, Satanás, con sabiduría y vencerle. Y Jesús le respondió con la palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo servirás. Satanás conoce la Biblia y ahí vemos que con la espada que quería hacer picadillo a David, ese joven muchacho pastor, al final David, con la espada que en la Biblia vemos que es en la armadura de la que habla el apóstol Pablo, tomad la espada del Espíritu. Ahí vemos como él, que es la palabra de Dios, vemos como él ahí lo deja pues fulminado. Entonces, como cristianos tenemos que ver cómo otros en la Biblia vencen a los enemigos para también nosotros aprender esas tácticas. No hay que dar lugar al diablo. Él fue corriendo ahí a cortarle la cabeza. No podemos dar lugar al diablo porque él va a entrar en nuestras vidas si le damos una oportunidad como león rugiente para hacernos daños y devorarnos si no estamos atentos y le dejamos. Entonces aquí vemos que sigue diciendo: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David, dice en el 54, tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Guardó en su tienda las armas con las que había vencido a Goliat. Las armas de Goliat las guardó ahí. Entonces ahora vemos que David, de repente, del anonimato, de estar ahí en el campo con unas ovejas, le dice su hermano mayor cuando le vio ahí: ¿a qué has venido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el campo? ¿No? Él le reprocha que hacía ahí, ¿no? Y le juzga injustamente, ¿no? Porque le está hablando de la motivación de su corazón y le dice que yo sé que has venido aquí para ver la guerra, y solo Dios sabe la motivación con la que hacemos las cosas, ¿no? Pero a pesar de que el hermano le juzga, le reprocha, a pesar de que Saúl le dice que no va a poder con él, él puede, porque tiene su confianza en el Señor y se apoya en el Señor.
Y la Biblia dice en el Salmo 125:1 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Y esa es nuestra fortaleza, también dice la Biblia, nuestra confianza en Dios. Ahí está la fortaleza de los cristianos, porque cuando no podemos nosotros, el Señor puede. Y cuando Él cogió ahí esas 5 piedras, es muy curioso que después, cuando va a Nob a ver al sumo sacerdote, a Ahimelech, ahí también le pide, dame 5 panes. Y en esas piedras, como en los 5 panes que Él le pide, vemos la limitación humana, que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder hacer muchas cosas si Dios no está con nosotros. Piedras y los 5 panes vemos que son como los dedos de la mano. Esto nos lleva a este número, ¿no?, que en la Biblia está considerado como un número indeterminado. Lo que podía ser en ese desafío ante Goliat, como después cuando huye de Saúl y va a pedir ahí ayuda, comida al sumo sacerdote. Entonces, en la vida de las personas, el número 5, estamos en nuestras limitaciones, como también me viene a la mente la limitación de los 5.000 que le trajeron a Jesús 5 panes y 2 peces. Y ahí vemos, el ser humano, en nuestra limitación humana, tenemos 5 panes y 2 peces, pero a Dios le da lo mismo que haya un pan, que haya 2, que haya 3, multiplicarlos por 100.000, pero ahí vemos el contraste de que para Dios con poco puede hacer grandes cosas. Si tenemos, aunque sea un granito de fe, Dios en nuestra vida va a hacer grandes cosas, hechos poderosos para su nombre, para la gloria de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, la simbología de los números es también muy importante tenerla en cuenta. Tenemos el número 1, que nos muestra al Dios único verdadero, que Dios solo hay uno, solo hay un Dios vivo y verdadero. Fuera de Él no hay otro, es único. Expresa primacidad, exclusiva, excelencia. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Pues ese es nuestro Dios, único, soberano. Fuera de Él no hay otro en este universo. Aunque hay por el mundo mucha gente que levanta imágenes, se arrodilla ante el sol, las estrellas, hay multitud de dioses por ahí. Pero Dios verdadero solo hay uno. Y la verdad que tenemos que dar gracias a Dios, todos aquellos que por medio de Jesucristo, cuando un día nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador, pudimos conocer al Dios único, vivo y verdadero. Jesús, en su oración más larga, en Juan 17, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y gracias a Dios le conocemos, y por eso sabemos dónde estamos, porque estamos aquí hacia donde vamos. Y cuando tenemos un problema, una circunstancia, sabemos que Él nos entiende, nos comprende, porque sus manos nos formaron en el vientre. Somos creados por Él, y Él sabe lo que necesitamos cada momento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, antes de que pidáis a vuestro Padre, Él ya sabe las cosas que necesitáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después el número 3 expresa una totalidad, una relación entre el tiempo, pasado, presente y futuro. Cuando vemos en la Biblia el número 3, ahí vemos la totalidad. Dios es uno en 3 personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y así podemos ver que Jesús resucitó al 3er día. Ahí, una vez para siempre, de entre los muertos. Ya no hay más resurrecciones. Ahí fue la resurrección perfecta, el 3er día. Un día os voy a compartir sobre el número 3 porque lo veo constantemente en la Biblia. También cuando José estaba allí en Gilgal haciendo la circuncisión después del 3er día, que era cuando más dolor hacía, a partir de ahí es cuando se ponen en marcha para conquistar la tierra prometida. El número 7 en la Biblia está relacionado, pues, muchas veces con la perfección de Dios, ¿no? Llama la atención cuando Jesús le dijo a Pedro que tenía que perdonar a su prójimo hasta 70 veces 7. Y así podemos estar con los números. 40 representa una generación, el tiempo de peregrinación por la tierra. Entonces, en la vida de David, esas 5 piedras representaban su capacidad, pero también necesitaba de Dios para poder vencer al diablo. Representaban algo indeterminado. Voy a hacer esto, pero por nosotros mismos, como en la alimentación de los 5.000, no vamos a poder llevarlo. Necesitamos la ayuda de Dios. Es muy interesante. Siguiendo con el relato de la palabra de Dios, volvemos al capítulo 18 ahora, terminamos el 17, y en el 18 dice, en el verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl,
el alma de Jonatán quedó ligada con la alma de David. Y dice aquí que hizo un pacto con él y que le entregó el manto que llevaba encima, otras ropas, también su arco, su espada y su talabarte. Y ahí surgió una amistad entre ellos de dos hermanos, donde siempre se quisieron, se respetaron, y Jonatán puso primero la amistad de David que la del padre, porque el padre estaba en desobediencia a Dios y quería pues buscar la destrucción de su amigo David. Entonces para él pesó más estar en la voluntad de Dios, ser fiel a su amigo, que estar apoyando a su padre en el propósito de terminar con la vida de David, que era la persona que Samuel había ungido como rey en lugar de Saúl. Y entonces vemos que después de esto, de este momento glorioso de fama, es una cosa así sin esperar, que surge de repente en la vida de él, que va allí a llevar unos quesos, pan, a ver cómo están sus hermanos, y acaba siendo vencedor de un gigante, y ante el rey pues elogiado, y el pacto que hace con él el hijo del rey, Jonatán. Pero dice aquí en el verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Y dice aquí en el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Entonces en ese momento, a partir de ahí dice en otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David estaba tocando con su mano como en los otros días. Antes de estos hechos de David vencer a Goliat, el rey Saúl se había apartado ya de Dios, había sido pues desechado como rey. Dios había mandado al profeta Samuel a ungir a David, y ya un espíritu de parte de Dios malo estaba pues actuando para mal sobre la vida de Saúl. Entonces ahí le hablaron que había un joven, que era David, que ya era conocido, que tocaba el arpa, y lo trajeron al palacio. Y ahí cuando dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu malo de él se iba. Entonces él ahora aquí, tocando el arpa, de repente Saúl dice en el 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces vemos, ¿no?, en la vida de David, como en toda nuestra, ¿no?, que la espada de Goliat en nuestra vida simboliza como las dos caras de la misma vida, ¿no?, el triunfo, el éxito, pero también el fracaso, la dificultad, los problemas, las pruebas. Entonces David, de pasar a lo más alto, de repente Saúl coge de él envidia, le quiere matar porque ve que la gente le alaba más que a él y que puede ser una amenaza para su reino, y entonces ahora pasa a ser perseguido y buscan su vida, como estamos viendo en la vida de Saúl al lanzarle esa lanza. Lo vuelve a intentar de nuevo en el capítulo 19, en el verso 8. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a su mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Seguidamente, en los pasajes que vienen aquí, a partir del 11, manda mensajeros a casa de Mical, su hija, que estaba casada con David, para que le estén ahí acechando y lo maten. Entonces ella le da aviso a David y le dice que si esa noche no se va, mañana será muerto. Entonces ella le descuelga a David por una ventana. Y cuando llegan los mensajeros, se encuentran allí en la cama para matarle, que es como una almohada, así como si fuera la forma de una persona que está ahí durmiendo, ¿no? Entonces David ya es el tercer intento de Saúl para matarlo, entonces acaba huyendo. Y aquí vemos en el capítulo
21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque él estaba huyendo de Saúl y no le cuenta aquí el propósito de su venida, y también lo ignora, como estamos viendo, el sacerdote. Nob era una ciudad sacerdotal que estaba cerca de Jerusalén y que ahí se había erigido el tabernáculo en el tiempo en que los filisteos se habían apoderado del arca en la guerra que vencieron a los israelitas. Sabemos que todo lo que pasó, vemos en la escritura todo lo que pasó cuando metieron el arca en el templo de ellos, como se cayó y se partió ahí por las manos la cabeza el dios ellos Dagón que tenían ahí, y después como hubo úlceras sobre ellos y al final acabaron con unas vacas en un carro enviando el arca hacia la tierra de Israel. Entonces aquí vemos el reencuentro de David con la espada de Goliat. Se le pierde la pista cuando la espada se quedó en la tienda y David va a hablar con el rey Saúl. Y después ya ahí van a la ciudad, todo, y se quedó ahí en la tienda. Entonces acabó ahí estando en el tabernáculo de Dios. Acabó estando al lado del éfod, que era la vestimenta que se ponía el sumo sacerdote. Era así, pues, tela entretejida con oro. Aquí tenía las 12 piedras, cada una tenía un nombre, representaba una de las tribus de Israel, con todos sus adornos, que vemos ahí en la palabra de Dios, cuando Dios mandó hacer esa vestimenta para los sacerdotes. Y vemos que está ahí, por un lado, la vestimenta, el éfod, representa la unidad del pueblo de Dios, y al lado la espada de Goliat envuelta en un paño. Ahí dice un velo, en la carcunga dice un paño, y la verdad que es maravilloso ver ahí la unidad del pueblo, el pueblo de Dios representado en éfod, y la espada, que es la victoria que Dios le había dado sobre sus enemigos, ¿no? Entonces, siempre que el pueblo esté unido a Dios, entre nosotros y unidos a Dios, vamos a tener la victoria contra el enemigo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí, cuando estamos firmes en el Señor, cuando estamos unidos, cuando se destierra la crítica, la murmuración, el pensar mal de los hermanos, el hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, ahí siempre vamos a estar tropezando, levantando y cayendo, como aconteció con Aarón y María, la hermana de Moisés, que ella murmuró de Moisés y estuvo 7 días leprosa, y el campamento, el pueblo de Israel no pudo avanzar hasta que ella desapareció la lepra. Entonces vemos lo dañino que es la murmuración, los chismes, estar en pecado en el pueblo de Dios, hace que no podamos avanzar en la voluntad de Dios y alcanzar las metas que Él tiene para nuestras vidas. Y ahí está ese reencuentro de David con la espada. Esa espada simbolizaba el arma que Dios le dio la victoria para rematar al gigante. Y podemos ver, ¿no?, que ahí él venció a Goliat con las armas de la fe, con su confianza en Dios, apoyándose en el Señor, como he leído hace un momento, ¿no? Y entonces me viene a la mente que el arma es un objeto que se utiliza para atacar o defendernos. Y la palabra de Dios nos muestra, sobre todo el apóstol Pablo, nos habla de las armas espirituales diferentemente, habla de he peleado la buena batalla de la fe. Y él a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 10:4, dice: aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. El cuarto le dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de toda fortaleza. Nuestras armas son poderosas en Dios. Y vemos en Efesios, lo voy a buscar en el capítulo 6, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos la verdad de Dios, conocemos al Dios único verdadero, tenemos la verdad de la palabra de Dios. Nadie nos puede engañar, sino que nosotros con la verdad podemos desenmascarar a la gente. Jesús le dijo a los judíos, esto está en Juan 8 a partir del 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Pues esa verdad, la palabra de Jesucristo, es la que nos libera de las ataduras de este mundo, del pecado, de Satanás, de todas las cosas. Nos hace libres para que podamos servir a Dios. Después dice aquí, y vestidos con la coraza de justicia. Sí, nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Él. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los Romanos en capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en nuestra vida se ha manifestado la justicia de Dios. Vivimos la justicia de Dios. Escribe el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vivimos por medio de la justicia que nuestra fe ha traído. A través de Cristo Jesús en nuestra vida hemos sido declarados justos, pero también estamos llamados a practicar la justicia, como dice en Apocalipsis. El que es justo practique la justicia todavía. Entonces vemos aquí las armas de las que nos tenemos que ceñir, vestir los cristianos. Y ahí David, al ver esa espada, la espada no le iba a dar la victoria sobre Saúl, pero lo que la espada reflejaba, simbolizaba, era una etapa en la que él, en un momento de una dificultad tremenda, se tenía que enfrentar como Don Quijote a un molino grande, pues él ahí se apoyó en Dios, confió en Él y fue librado de ese gigante. Ahí está el propósito de Dios para la vida del rey David, porque una persona que confía en Dios, que se apoya en Él, que está en la voluntad de Dios, que tiene victoria, ¿por qué tiene que pasar pruebas, dificultades? Pero Dios permitió todo esto para preparar al rey David como rey, para que llegara a ser después la persona con la que Dios hizo un pacto con él, que estableció que a través de su descendencia vendría nada más y nada menos que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, vendría nada más y nada menos y reinaría sobre el trono de él eternamente. Vemos en la Biblia, cuando estamos viendo Primera de Reyes o Crónicas o Segunda, entre los libros de Reyes y Crónicas, que siempre ponen entre los reyes de Judá que ninguno era recto como el rey David, que era una persona conforme al corazón de Dios. Siempre está el ejemplo del rey David, ¿no? Entonces, ese rey, esa persona que ahora tenía que pasar dificultades y momentos, nos han ayudado a nosotros, porque él compuso salmos, que ahora vemos ahí las experiencias de él, que en estos días, en situaciones similares, podemos tener la confianza que él tuvo. Hay un salmo, lo voy a buscar, que está es el Salmo 40. Es maravilloso aquí lo que dice la palabra de Dios. Es escrito por David, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, al ver lo que Dios hizo en la vida de David, es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuando le buscamos, confiamos en Él, clamamos en Él, esperamos en Él. David tuvo una presión bestial. Era tan grande la presión que él en 1 Samuel, en el capítulo 27, en el verso 1 dice: dijo luego David en su corazón, está hablando él en lo más íntimo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esto es lo que había en el corazón del rey David, lo mismo que manifiesta el Salmo 55. Dice en el Salmo 55 el de David, cuando está huyendo de Saúl: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, con furor. Y sigue diciendo: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto.
me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Pero Dios le responde en este salmo, en el verso 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. David estaba en los lugares fuertes, ¿no?, tratando de evitar a Saúl, pero el profeta Gad le habló y le dijo: me he cambiado de sitio porque donde estaba ya está dando la sombra, después sale mala imagen. Entonces os estaba comentando que David estaba en lugares fuertes. Hay un pasaje aquí sobre el profeta Gad, pero antes, aquí en el pasaje 23, 14 dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Por más que nos busque el enemigo, si Dios nos guarda, Jesús dijo, ¿no?, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Cuando estamos en manos de Dios, nadie nos puede arrebatar de las manos de Él. El apóstol Pedro, en su primera carta, escribe que somos guardados mediante la fe por el poder de Dios. Entonces, cuando estamos en manos de Dios, cuando confiamos en Él, cuando descansamos en sus promesas, cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, nadie nos puede arrebatar. Para que nos pueda arrebatar, Dios tiene que abrir su mano, ¿no? Y no hay fuerza en este mundo que pueda abrir la mano de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que nadie les podía arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar. Y si alguien lo quiere hacer, antes tiene que pasar por Él y Él tiene que dar su permiso. Pero Él estaba en los lugares fuertes, pero en el capítulo 22, en el verso 5, el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y las pruebas y las dificultades, como he comentado, es para hacernos crecer, fortalecer. Y no las podemos evitar porque es la herramienta de lo que Dios se vale para nuestro crecimiento espiritual y madurez, para que todos lleguemos a la estatura de plenitud de Cristo Jesús. Y vemos como aquí le dice: vete a Judea, sal de las tierras fuertes, ¿no? Porque David tenía que aprender la lección de la paciencia. Ahí vemos: el día que temo, yo en ti confío. Y después lo vemos en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Entonces Dios estaba trabajando en la vida de él y vemos que esto le llevó a ser una persona que confiaba, que tenía su confianza absoluta en Dios. Es maravilloso ver, ¿no?, el reencuentro que tiene David con la espada con la que venció a Goliat, esa espada que le dio la victoria sobre Goliat. Y esto nos muestra que los cristianos no debemos olvidar nunca en nuestra vida las victorias de Dios, sobre todo cuando nos hemos convertido. El precio que pagó Jesucristo en la cruz y Dios al enviar a su Hijo, su unigénito Hijo, a morir por nosotros. Siempre tenemos que tener eso presente en nuestra vida, en todos los momentos de nuestra existencia en este mundo. Nos puede pasar como a David, que en ese momento que iba huyendo de Saúl, no le dice la verdad de las cosas al sumo sacerdote Ahimelech, y después él ahí se reencuentra con la espada, lo que le dio la victoria, ese arma. Y nosotros nos tenemos que reencontrar con esas armas que un día nos dieron la victoria: la oración, la obediencia a Dios, nuestro compromiso, nuestra confianza en Él, el clamar a Dios, el ayunar, el llevar el Evangelio a otras personas, el caminar en la justicia de Dios, el vivir una vida siendo testimonio para otros, siendo un ejemplo, una luz. Hay muchas cosas en nuestra vida, el hablar la palabra de verdad, como he dicho. Hay muchísimas cosas, armas en nuestra vida que un día nos dieron la victoria en muchas cosas, pero están ahí, como envueltas en un paño, ahí, en nuestro corazón. Somos el templo de Dios. No, pero Dios quiere que esas armas las quitamos del paño, del velo, y las tengamos siempre presentes, porque son de las que Dios se vale para que podamos hacer su obra en este mundo y vivir una vida en victoria, de triunfo en triunfo. Estaba allí, junto al éfod, la espada. En tiempos de Josué,
una vez que están cruzando el Jordán, que se separan las aguas, Dios le manda que cojan 12 piedras, y él coge a un hombre de cada tribu que coja una piedra, la lleve sobre el hombro, y después cuando crucen el río, la dejen allí como señal. Y esto era, dice Josué, para cuando los hijos preguntaran, las futuras generaciones, oye, ¿y qué hacen aquí estas piedras? Pues estas piedras es cuando el arca de Jehová pasó por estas aguas, se dividieron y pasamos todo el pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. También vemos en la vida de Job que él, cuando huía de su hermano en Berseba, Betel, allí se recostó su cabeza sobre unas piedras y que tuvo ese sueño donde veía ángeles que descendían y ascendían, subían y bajaban escaleras. Y dijo, esto es lugar de Dios, y tuvo temor. Y él ahí, Dios le habló y le dio la misma promesa que Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Confirmó el pacto que hizo con Abraham, que después había confirmado también con Isaac, pues lo volvió a confirmar con Jacob. Y él cogió ahí una piedra y la ungió con aceite y la dejó ahí como señal. Vemos también Samuel en el capítulo 7, cuando vencieron a los filisteos, dice que levantó una piedra como señal entre Mizpa y Sem, y le puso el nombre Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces en la Biblia vemos que aquellas cosas que nos dan la victoria en nuestra vida, que nos muestran cosas importantes del obrar de Dios en nuestros corazones, que están ahí como una señal, no para idolatrizar o hacer peregrinaje, sino para tenerlas en cuenta y saber que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, siempre vamos a poder utilizar estas armas que anteriormente nos dieron la victoria. Por eso el apóstol Pablo dice en su epístola a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Y que podamos acabar nuestra carrera de la fe peleando la buena batalla, pero con las armas de Dios, apoyados en Dios, confiados en Dios. Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros.